Y a continuación damos pase al bloque de preguntas, para cuyo efecto hemos procedido a abrir el chat del Zoom. Entonces, a ver, equipo técnico, primera pregunta. A ver, Ranking Gamarra, pregunta. ¿Un verificador catastral debe trabajar en una entidad de preferencia? Dice, ya que el expositor menciona que no aplica todos aquellos que trabajan como topógrafo en carreteras y o similares. Esto para cumplir la experiencia de 5 años. ¿Y cuáles serían los cursos a llevar en las instituciones? Bueno, realmente en la práctica, los verificadores catastrales pueden trabajar directamente, ¿no?, a través de servicios directos con el interesado, con sus clientes, en una entidad pública, en una entidad privada, o sea, es indistinto, no necesariamente tienen que estar ceñidos a entidades del Estado. ¿La segunda cuál era? Dice, ya que el expositor menciona que no aplica todos aquellos que trabajan como topógrafo en carreteras y o similares. Esto para cumplir la experiencia de 5 años. ¿Y cuáles serían los cursos a llevar y en qué instituciones? Bueno, sobre los cursos a llevar, realmente los cursos son más importantes, por ejemplo, los temas relacionados a catastro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, todos estos cursos que vemos ahora liderados por el CNSP, asimismo, han habido muchos cursos que están organizados por las municipalidades en general, los gobiernos regionales, ¿no?, y todas siempre en coordinación, ¿no?, con la Secretaría Técnica. Todas ellas son válidas para poder considerarlos como experiencia o como capacitación, perdón, para la evaluación para la inscripción del índice de verificadores. Gracias. Segunda pregunta. Carolina Estela Aguilar Meléndez. Pregunta. Cuando se trata de planos de visación para fines de prescripción adquisitiva, ¿solo pueden o deben firmar ingenieros civiles y arquitectos? ¿O también puede ser cualquier profesional que sea verificador catastral? Bueno, sobre ese detalle realmente tenemos varias leyes para poder realizar el saneamiento de ese predio en el registro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la 27157, ahora 30830, que es la ley de regularización de predios. En esa ley solamente faculta a los arquitectos e ingenieros civiles. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo el saneamiento de un predio, ¿no?, enmarcado dentro de los actos registrales del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ahí puede firmar cualquier profesional, ¿no?, dentro de su ámbito. Por ejemplo, ¿no?, puede entrar un agrónomo, un agrícola en zonas rurales, un civil, un arquitecto en zonas urbanas, ¿no? El geógrafo también puede entrar en zonas rurales. Todo eso es factible, ¿no? Tercera pregunta. Dice, Junior Ponce. Una consulta para el expositor, dice. ¿Por qué en las direcciones agrarias no permiten a los verificadores catastrales, ingeniero civil, firmar los proyectos? Bueno, eso realmente es criterio porque se entiende que un verificador catastral tiene la experiencia para poder realizar labores en cualquiera ¿no?, cualquier ámbito, ¿no? Ámbito urbano, ámbito rural, ¿no? Pero si verificamos o revisamos, por ejemplo, los reglamentos, no indica, ¿no?, esa precisión, solamente en la 27157, ¿no?, donde sí ahí ponen un parámetro. El resto ya es un tema de criterio, ¿no? Pero particularmente cuando he conversado con algunos registradores, ¿no?, y viendo, ¿no?, el caso de las competencias de un verificador común en relación con un catastral, ¿no?, ellos siempre han tenido, al menos con los que he conversado, siempre han tenido el criterio de que si es un verificador común es un verificador limitado. Y si es un verificador catastral, por la experiencia que tiene y por la capacitación exigida, ¿no?, por parte de la Secretaría Técnica, entonces él sí podría entrar a todos los ámbitos, ¿no?, urbano y rural. Muchas gracias. Siguiente pregunta. José Bustillos dice, ¿cuál es la vigencia de la credencial de verificador catastral? ¿En qué caso se suspende o inhabilita al verificador catastral y a qué consecuencias judiciales extremas puede llegar? Bueno, en primer lugar, ahora con la modificatoria, ¿no?, de
del reglamento, el índice de verificadores, la vigencia es permanente, por ahora. Pero sin embargo, sobre el tema de sanciones, ahí sí hay responsabilidad directa por parte del profesional que suscribe los documentos técnicos. Entonces, la sanción obviamente que va hasta un proceso judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque puede apropiarse, ¿no?, de zonas o de propiedades privadas, ¿no? Les cuento como experiencia que he visto algunos casos en los cuales un verificador catastral ha suscrito un expediente, ¿no?, y ha firmado un expediente para un saneamiento, una prescripción sobre un área donde había matrices antiguas que no estaban identificadas todavía por registro porque el expediente antiguo no tenía plano, ¿no? Pero sin embargo, judicialmente, el usuario sí ha emplazado a este profesional porque aducía que sí había documentos. Efectivamente hay documentos, ¿no? Pero como no era requisito, bueno, en los reglamentos de los años 50, 60, 70, no era requisito pues, la presentación de planos, ¿no? Entonces, adolecemos de ese defecto, ¿no? Entonces, cuando vienen estos segundos actos, puede haber emplazamiento de propietarios privados, ¿no? Y eso, obviamente, que va a afectar, ¿no?, al ingeniero que está suscribiendo sus expedientes técnicos. Gracias. Siguiente pregunta. Óscar Avendaño dice, ¿a partir de qué fecha las inscripciones como verificador catastral son indefinidas? Es decir, que si la inscripción es antes de la norma, ¿también ya su inscripción es indefinida? Como les dije en la exposición, ahora todo es indefinido. El único detalle es, si yo quiero cambiar de mi formato, mi credencial antigua con la nueva, ahí tengo que hacer mi trámite. Si no, yo me quedo con mi credencial antiguo, con mi carnet antiguo, y puedo continuar como verificador catastral, ¿no?, permanentemente, hasta que la Secretaría Técnica modifique ese reglamento. Pero por ahora es indeterminado. Muchas gracias. Josué Tello pregunta, muchos ingenieros no verificadores catastrales efectúan levantamientos catastrales y los georreferencian solamente a la base gráfica del catastro, del fenecido PETT. Sí. El tema, sigue, es que ese catastro no coincide con las imágenes del Google y menos con las coordenadas oficiales de los sistemas de referencia de los Datum PSA D56 y WG S84. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, aquí realmente la problemática es más por conocimientos técnicos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una cartografía base que ha sido elaborada por el PET, entonces esta información hay que tener en cuenta que es un levantamiento indirecto, en primer lugar. Segundo, tengo que tener en cuenta la fuente, o sea, la altura de vuelo, para poder calcular cuánto es el porcentaje o el área, o perdón, el desplazamiento y el error que puedo tener por el levantamiento de cada unidad inmobiliaria. Segundo. Ahora, si yo voy a hacer un nuevo levantamiento utilizando como referencia esta cartografía un levantamiento indirecto, y ahora voy a hacer un levantamiento colindante, por ejemplo, este levantamiento directo, pues ahí tengo un desfase, ¿no? Un desfase en posición, un desfase en precisión, ¿no? 2 puntos. Y adicionalmente a ello, hay otro tema más que a veces siempre olvidamos, que el levantamiento topográfico, el levantamiento catastral, depende de 4 dimensiones. La dimensión X, la dimensión en Y, la dimensión en Z, que es la altura, y la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, si yo tengo la información del PET que ha sido levantada el año 99, desde el 97 al 99, y ahora quiero hacer un levantamiento directo, colindante a esta información, ¿no? Entonces, por el transcurrir del tiempo, ya tengo un desplazamiento. Entonces, en la vida voy a encontrar que coincide esta información, ¿no? Por primer punto, ¿no? Y segundo, la precisión, ¿no? Como es un levantamiento indirecto, también tengo un proceso distinto para la generación de cada polígono que representa una propiedad. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es, en primer lugar, los segundos actos que voy a hacer sobre un predio que está saneado, que está catastrado, perdón, como rural,
Lo que tengo que hacer en primer lugar es, si está todavía dentro de la competencia de agricultura, tengo que mantener elaborando o trabajando estos segundos actos con la misma base cartográfica del expert, ahora que está a cargo de la Dirección Regional de Agricultura. Si hago este procedimiento, entonces no voy a encontrar las diferencias, no voy a encontrar desfases, y voy a continuar con la misma información, incluso que está a disposición, ¿no?, en las páginas que ofrece Minagri. Ahora, caso distinto es cuando estas áreas ya están dentro del área de expansión urbana. Entonces, ahí sí empieza la competencia municipal, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es levantamientos topográficos o levantamientos directos sobre estas unidades donde están haciendo el cambio de uso, ¿no?, de rústico urbano. Entonces, cuando pasa esto, en este levantamiento nuevo, obviamente que también la precisión cambia, ¿no?, y cambia el método de levantamiento y no se va a encontrar la misma versión inicial. Entonces, me fuerza en ese momento a hacer previo a el saneamiento, primero hacer una rectificación. Entonces, en esta rectificación lo que tengo que hacer es buscar que este predio inscrito se adecue a la nueva precisión, ¿no?, que estoy levantando, y con esta rectificación recién procedo con el segundo acto. Obviamente que acá hay que volver a incidir en el conocimiento, ¿no?, en el conocimiento de la ciencia, ¿no?, de la elaboración de la cartografía y de la geodesia, ¿no? Tengo que retroceder en el tiempo hasta el año en el cual se hizo la red geodésica de esa cartografía del PET. Porque si no hago esto, siempre voy a encontrar un desfase, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se hace? En la práctica se hace un levantamiento topográfico, ¿no?, relativo, es decir, no se amarra ninguna red, y lo que se hace es se replantean las unidades rurales que están en la base, y en ese replanteo recién hacen los amarres respectivos, ¿no? Y con eso un poco se mejora, ¿no?, la situación, pero siempre, en todos los casos, requiere de una previa rectificación de áreas y linderos de estas unidades rurales del PET. Gracias. Siguiente pregunta. Edward Nolasco dice, ¿qué pasaría si se obtiene una licencia, pero al ejecutar la obra, el verificador puede declarar que hay una variación sobre el objeto que no se ha ejecutado? Bueno, siempre que hay variaciones, previo a hacer un saneamiento, en general, no solamente, por ejemplo, con el reglamento de inscripción de registro de periodo, sino a través de todas las leyes, ¿no?, de saneamiento estatal, ¿no? También, en todos los casos, previo a ello hay que hacer una rectificación, ¿no? Y en la rectificación de esta unidad inscrita tiene que modificarse de acuerdo a la realidad actual, ¿no?, a la realidad, ¿no? Cuando se adecúa a través de la rectificación a la realidad, recién pueden venir los segundos actos. Gracias. Siguiente pregunta. Miriam Pérez dice, ¿aplica las consideraciones de vigencia de plazo indeterminado y actualización voluntaria para verificadores comunes? Sí, sí, también está incluido dentro de esta alternativa, ¿no?, de condición indeterminada. Siguiente pregunta. Karina Yatasi, ¿cuáles son los requisitos y procesos para ser un verificador catastral? Bueno, en la exposición lo hemos indicado, ¿no? Lo que necesitamos es cumplir con los requisitos, ¿no? Juntamos todos los requisitos que está pidiendo el reglamento, ¿no? Lo presentamos al registro y el registro entra en la etapa de calificación, ¿no? En la calificación verifican que se haya cumplido con el tema de experiencia, los cursos de capacitación, ¿no?, la habilidad. Y luego de esta evaluación, si es que algún documento no cumple con la formalidad, ¿no?, el caso, por ejemplo, de experiencia, ¿no?, experiencia que no sea en temas relacionados a catastro, se excluye este documento y en la esquema de selección dice, por ejemplo, ¿no?, según el reglamento se exige la experiencia de 5 años, pero se descartó tal y tal documento y a la fecha solamente demuestra experiencia de 3 años. Entonces le da la opción al profesional de que subsane esta observación, ¿no?, demostrando esos 2 años de experiencia que le falta, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y con eso podría
lograr, ¿no? Si se puede subsanar, lograría superar para que se inscriba su registro, ¿no? En índice de verificadores. Siguiente pregunta. Rodolfo Segura dice, una consulta, dice, ¿cuál sería la diferencia entre el verificador catastral y un verificador común? ¿Sería el radio de acción? Pregunta. Efectivamente, la diferencia es la radiación, ¿no? El verificador común tiene competencia zonal, es decir, la zona registrada, por ejemplo, 14, ¿no? Tiene 2 oficinas registrales, entonces la competencia, o 3 oficinas registrales, esa competencia sería solamente sobre estas 3 oficinas, ¿no? Pero en cambio, si fuese un verificador catastral, es de competencia nacional. Es decir, me creo en la zona 14 y puedo firmar expedientes técnicos en las 14 zonas registradas. Pablo Corro pregunta, ¿el verificador puede ser sancionado por firmar planos sin haber ido al campo a verificar el predio? Bueno, en la práctica no hay cómo demostrar que no ha ido o si ha ido a campo, ¿no? Es más por un tema de seguridad, porque la sanción viene cuando no se cumple con el procedimiento o cuando hay una afectación de una propiedad privada, no, sin haberlo evaluado correctamente, cuando firma un expediente, ¿no? Invadiendo una propiedad privada, por ejemplo. Esos son motivos por los cuales son pasibles de sanción. Pero si firmé un documento y no fui, no, es relativo. Más como digo, es un tema de seguridad. Bien. Última pregunta. Carlos Pérez dice, ¿quién es el titular registral? Porque se mencionó que en área no catastrada se hace a solicitud del titular registral. Lo que pasa es que, a ver, las inscripciones no solamente se realizan en zonas catastradas, ¿no? También en zonas no catastradas. Por ejemplo, un distrito X, ¿no? Breña, por ejemplo, acá en Lipa. Breña es un distrito consolidado, pero no está declarado como zona catastrada, ¿no? Entonces es una zona no catastrada. Y puede firmar, ¿no? El ingeniero verificador catastral, ¿no? Y cumplir con el procedimiento que está regulado para zonas no catastradas. Muy bien. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor.